8:19 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno del periodista joven. Muy buen día para Cristian Cabrera. Muy buen día, República Dominicana y este equipo de Sol de los Sábados. Muy buenas noches a los que salieron tarde ayer de Palacio en la reunión del Consejo de Ministros con el presidente de la República, Abul 911. Miren, yo quisiera, para continuar un hilo de temas que he llevado en las últimas 3 semanas, refiriéndome a los 3 principales partidos de oposición, partidos de la República Dominicana, 2 de ellos en oposición, 1 de ellos en el gobierno, y los retos que tienen de cara a 2024, continuar esto con el Partido de la Liberación Dominicana, que está en un momento bastante interesante dentro de su desarrollo, dentro de su vida partidaria, porque como nunca antes tiene retos puestos sobre la mesa, ya luego de haber sido un partido que ha gobernado nuestro país por unos 20 años. Y eso tiene en alguna medida una importancia significativa en la historia dominicana. Y bueno, el Partido de la Liberación Dominicana tiene el próximo 16 de octubre su consulta, como ha denominado, al proceso básicamente de elecciones internas previo a las primarias, que ha decidido hacer como un mecanismo de buscar o de tratar de cerrar un episodio bastante incómodo que viene derivado desde la salida de Leonel, continuado con la derrota de las elecciones pasadas en los niveles distintos en que se disputó, y evidentemente eso tiene un peso enorme sobre el escenario. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Danilo ahora, más que la escogencia del próximo candidato presidencial de esa organización política, también se está jugando su liderazgo en este escenario. Y se está jugando su liderazgo porque la permanencia de él como la figura hegemónica en esa organización política depende de qué suceda con los candidatos una vez asuman sobre sus hombros la responsabilidad de llevar esa organización política al poder. Por ejemplo, yo creo que hoy las posibilidades son únicamente 2. Ya la tercera posibilidad, que era Francisco Domínguez Brito, al inicio de la contienda ha quedado prácticamente descartada, según revelan las encuestas, y está básicamente sobre los hombros de Margarita Cedeño y Abel Martínez la posibilidad de que alcancen la nominación de esa organización política. ¿Pero qué pasa? Bueno, Margarita es una mujer muy popular, una mujer que tiene alta aceptación fuera del PLD. Cuando tú vas a las encuestas, es de las políticas mejor valoradas en el escenario de la oposición en República Dominicana. Sin embargo, cuando esas mismas encuestas te arrojan los datos, resulta que no tiene esa firmeza hacia adentro del Partido de la Liberación Dominicana, como la pudiera tener Abel Martínez Durán. Pero las elecciones o la consulta que hará el Partido de la Liberación Dominicana es una consulta abierta a todo dominicano no empadronado en alguna organización política de las que la adversan. Entonces, del lado de Abel Martínez participa un hombre que hacia afuera ha bajado constantemente en el tiempo, sin embargo, hacia adentro la estructura es mucho mayor en términos de fortaleza a la de Margarita Cedeño. ¿Qué pasa con esto? Siendo Margarita la ganadora del escenario de la consulta, yo creo que Danilo continúa teniendo una posición hegemónica por lo menos hasta 2024 en esa organización política. Y por eso digo que a Danilo, que se juega su liderazgo ahora, le conviene en alguna medida que Margarita sea la candidata. Sin embargo, con Abel la historia cambia un poco de panorama. Abel no es un hombre que goza de la confianza absoluta de Danilo Medina, porque no ha tenido que hacer los mismos sacrificios en alguna medida que Margarita. Margarita se quedó en el PLD, aun cuando su esposo se mantuvo creando otra organización política y tenía las puertas abiertas para irse a esa organización política. En el caso de Abel Martínez no tuvo ese acto. Me está engañando, cuidado. Yo estoy midiéndolo aquí, ¿oíste? Entonces, con Abel creo que el escenario sería diferente y sería un relevo prácticamente automático de la figura de Danilo Medina como el líder hegemónico de esa organización política. No implica que Danilo no deje de gravitar en el escenario político como una de las figuras de mayores incidencias, sino que la figura de Abel Martínez, en alguna medida, siendo el candidato presidencial de esa organización política y que asume las negociaciones, que asume
las discusiones sobre el futuro de la organización política, como en efecto ocurre, de manera anticipada, en este caso a partir del 16 de octubre, si gana la contienda, tendría un efecto muy diferente al que tendría con Margarita Cedeño. Entonces, eso en alguna medida, sumado a la suspensión de las críticas de parte del Partido de la Liberación Dominicana hacia el gobierno, como lo anunció Danilo Medina esta semana, porque ha evidenciado que las críticas del PLD le suman a quien tiene candidato definido, en este caso Leonel Fernández, eso toma otra connotación y el PLD podría estar ahora decidiendo si se convierte en el partido que encabece una alianza opositora o que se quede a respaldar y a definir cuál será el candidato en las elecciones de 2024 a vencer en la República Dominicana. Eso por un lado que hay que tomar en consideración para saber el futuro del PLD. Brevemente, y con esto cierro, sobre otro tema, el PRM tiene que cuidarse a sí mismo. El PRM, en un ejercicio de PRDismo puro, está devorando a muchas de sus propias figuras. Y está devorando porque quizás sintiéndose atraído por manejar alguna cartera, alguna institución, quizás se le prometió en algún momento y no se cumplió, ha comenzado a atacar y a generar una especie de bloqueos y de hechos falsos en torno a algunas figuras que en alguna medida son de la confianza del presidente de la República y por ende le afecta directamente al presidente de la República y al gobierno. Un ejemplo de ello es lo que ha sucedido desde inicios del gobierno prácticamente, y que yo lo noté en algún momento cuando nadie lo notaba, con el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Si bien es cierto que Roberto Fulcar ha podido ser o ha podido tomar mejores decisiones en algunos momentos, no menos cierto es que hay por lo menos dos grupos del gobierno interesados en hacerlo saltar del cargo. Y le han puesto todo tipo de espinas en el camino y ellos saben quiénes son. Y estaban ahí. Y cuando se acabó la administración del presupuesto de más grave crisis en la República Dominicana, quisieron migrar a educación. Y eso le hace daño al gobierno. No tenían visa. Y eso le hace daño al gobierno. Sí, parece que no. Y eso le hace un daño terrible al gobierno. Y eso es básicamente comenzar a correr en una pista llena de espinas para ver cuál termina sonriendo al final de la pista. Eso no le hace bien al gobierno. Si sigue en ese camino, queriendo atacar a un hombre que es de la confianza del presidente, y eso se sabe, fue ahora designado director de estrategia, director nacional de estrategia, creo, en el PRM, y eso no pasa sin la aprobación de Luis Abinader, el daño se lo hacen los mismos PRMistas. Si en una contienda usted tiene dos frentes abiertos fuera del partido, sumarse una contienda, un conflicto interno al mejor estilo PRD le hace mucho daño. Tomen eso como referencia y habrá que ver si aparte de las otras carteras, esa será una nueva a esos grupos. Cambio y fuera.